Bienvenido a una lección sobre serie geométrica. El objetivo de este video es determinar la suma parcial de una serie geométrica. Sumar o agregar los términos de una secuencia geométrica crean lo que se llama una serie. Así que tenemos una secuencia geométrica, y aquí tenemos una serie geométrica. Aviso: una secuencia es una lista, y una serie es una suma. La suma parcial de los primeros números términos de una serie geométrica se da por esta fórmula: S sub n igual a sub 1 x la cantidad 1, r, al poder de n dividido por 1, r. Vamos adelante y miremos de dónde viene esta fórmula. Si comenzamos con la siguiente serie geométrica como vemos aquí, un sub 1 más a sub 1 xr más a sub 1 xr cuadrado y así, todo el camino a un sub 1 xr a la potencia de n, 1. Si tomamos esta primera ecuación y multiplicamente ambos lados de la ecuación por r, tendríamos rxs igual, y cada uno de estos términos recoge un factor extra de r. Ahora, el primer término es un sub 1 xr, y el último término, en lugar de un sub 1 xr al n-1, sería un sub 1 xr al poder de n. A continuación, lo que vamos a hacer es restar estas dos ecuaciones. Vamos a tener S sub n, rxs sub n, y si hacemos esto, la mayoría de los términos se simplificarán. Por ejemplo, aquí tenemos un sub 1 xr, un sub 1 xr, un sub 1 xr cuadrado, un sub 1 r cuadrado y así, todo el camino hasta el fin, donde nos dejaríamos con un sub 1 xr al poder de n, así que esta diferencia sería igual a sub 1, a sub 1 r. Al poder de n. Ahora, si tomamos el lado izquierdo de la ecuación, y el factor fuera del factor común de S sub n, tenemos S sub n x la cantidad de 1, r, igual a sub 1, a sub 1 r al poder de n. Ahora podemos dividir ambos lados de la ecuación por 1, r. Y ahora, hay solo un paso más. Entonces, si factoramos un sub 1 a Newton el numerador, tenemos un sub 1 x la cantidad 1, r al poder de n todo dividido por 1, r. Y esta es la fórmula que utilizaremos para encontrar la suma parcial de una serie geométrica. Vamos y miremos unos ejemplos de pareja. Aquí tenemos una serie geométrica. La fórmula que vamos a utilizar se encuentra aquí. Tenemos S sub n con la suma del primer n término igual a sub 1 por 1, r al poder de n dividido por 1, r. Así que necesitamos encontrar un sub 1, r y n antes de que podemos usar esta fórmula bien. Un sub 1 es a Siemens el primer término, que es 3. Podemos determinar r usando la fórmula aquí donde seleccionamos cualquier término de la serie y dividir por el término antes. Entonces, si usamos un sub 2, dividiremos por un sub 1. 6 dividido por 3 igual 2. So r igual 2, y ahora, debemos determinar n, que sería el número de términos de esta serie. Y podemos usar esta fórmula aquí de nuestros estudios de una secuencia geométrica para determinar n si dejamos una sub n igual el último plazo. Este n aquí representará el número de términos de la serie. So a sub n igual a sub 1 xr a la potencia de n, 1. So a sub n igual 1536. A sub 1 igual 3. R igual 2, y tenemos el poder de n1. Necesitamos solucionar esta ecuación para n, así que dividimos ambos lados por 3. Esto nos dará 512 a la izquierda y 2 a la potencia de n, 1 a la derecha. Ahora, 512 puede escribirse como una potencia de 2. Es realmente 2 levantados a la potencia de 9. Entonces, de eso, podemos extraer la conclusión de que 9 debe igual n, 1. Así que si agregamos 1 a ambos lados de la ecuación, sabemos que n debe igual 10. Esta es toda la información que necesitamos para usar esta fórmula de suma parcial. Vamos adelante y vea si podemos responder la pregunta ahora.
La suma de los primeros 10 términos será igual a 3 por 1, r al poder de n o 2 al 10 dividido por 1, r, que, otra vez, igual 2. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora, y ver si podemos determinar esta suma parcial. Vamos a ver el numerador primero. Vamos a tener 3x la cantidad 1, 2, hacia el poder de 10. Hay nuestro numerador, y vamos a dividir por 1, 2, que por supuesto, es menos 1. Tenemos 3069 para esta suma parcial. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. En este problema tenemos la fórmula que generará los términos en la serie cuando también sabemos que habrá 5 términos porque n igual 5. Tan nuevo, escriba nuestra fórmula. Queremos la suma de los primeros 5 términos, porque sabemos n igual 5. Para encontrar el primer término, tenemos que utilizar esta fórmula a sub 1 igual 2x menos 3 levantado a la potencia de n menos 1. Bien, si n igual 1, 1 sería 0. Menos 3 a la potencia 0 igual 1. Así tenemos 2 por 1 o 2. Ahora, debemos encontrar a r. Si no podemos ver esta fórmula aquí y ver lo que sería, tendríamos que encontrar un plazo más. Así que podemos usar esta fórmula aquí para determinar r. Supongamos que no podemos determinar r mirando la fórmula. Vamos adelante y encuentre el segundo plazo. Para tener 2x menos 3 a la potencia de 2, 1r a la primera potencia. Menos 3 al primero igual menos 3 por 2, eso menos 6. Así sería igual al segundo plazo dividido por el primer plazo o 6 dividido por 2, que igual menos 3. Y otra vez, basado en su experiencia, puede haber podido verlo en la fórmula aquí. Es la base, y también tenemos n igual 5. Eso debe ser toda la información que necesitamos. Vamos adelante y vea si podemos encontrar esta suma parcial. La suma de los primeros 5 términos igual a sub 1, que es 2 por 1, r levantado al poder de n. Todo dividido por 1, r. Tenemos que ser un poco cuidadosos sobre los signos aquí. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora. Vamos a ver el numerador primero. Tenemos 2x la cantidad 1, al poder de 5. Hay nuestro numerador, y vamos a dividir esto por, parece como un guión, que sería 4. Tenemos una suma parcial de 122. Bueno, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver.